Hola chicos, ¿cómo están? En la clase anterior estuvimos leyendo un texto que nos hablaba del cerebro y de las funciones que cumple. Este tipo de texto que estuvimos leyendo nos contaba sobre una investigación relacionada al cerebro y a las funciones que tiene este órgano. Bien, estos textos que nos hablan sobre un tema científico, en la clasificación de género se lo llaman artículo de divulgación científica. ¿Por qué es un artículo de divulgación científica? Porque está divulgando, está dando a conocer estudios e investigaciones que realizan los científicos. Así como en los textos de los mitos o de las leyendas que ustedes vieron con anterioridad, se divide en tres partes, en un inicio, en un desarrollo y en un final, los artículos de divulgación científica tienen una organización que también se dividen en tres partes. La primera es el planteo. Si nosotros volvemos a observar el texto que estuvimos leyendo, vamos a ver que el planteo se encuentra al principio del texto, al principio del artículo que se escribe. En este caso es el primer párrafo, en donde nos dan a conocer qué es la investigación que están realizando y qué es lo que quieren descubrir a través de los estudios. Entonces, este planteo lo vamos a poder encontrar en el primer párrafo. Siempre está al inicio del artículo, porque es lo que nos va a invitar a leer el texto que estamos leyendo. La segunda parte de la estructura y de la organización es el desarrollo. En este desarrollo, nosotros vamos a encontrar que el autor de este texto va a contar el paso a paso de toda la investigación, ¿sí? Es decir, a quienes le hicieron estas investigaciones, de qué se trata, qué personas se vieron involucradas, qué universidades y qué profesionales fueron los que hicieron esta investigación, ¿sí? Entonces, en el desarrollo se encuentra la explicación de esta investigación, ¿sí? Y la última parte de la organización y de la estructura del texto de divulgación científica se llama conclusión. En esta conclusión nosotros vamos a poder encontrar el cierre de este artículo. ¿Qué quiere decir el cierre del artículo? Perdón que no lo escribí. Del artículo. ¿Qué quiere decir el cierre del artículo? ¿Cómo finaliza este texto donde nos está contando sobre la investigación? Ese cierre del artículo puede ser una síntesis o puede ser un nuevo interrogante, una nueva pregunta para seguir haciendo otra investigación. En el caso del texto que estuvieron leyendo ustedes, lo van a poder encontrar con palabras que comienzan con, que son conectores que ya estuvimos trabajando y que en este caso son el por último o en conclusión. Estos conectores a nosotros nos van a dar la pauta de que esa es la parte final de esta investigación que se está dando a conocer. En este párrafo, por ejemplo, que comienza con el por último, es donde sale el nuevo interrogante, que es una pregunta que se están haciendo las personas que escribieron este texto. Y el último párrafo, que comienza con el conector en conclusión, está dando un cierre y diciendo los resultados del estudio que estuvieron haciendo sobre esta investigación del cerebro y de las funciones que tiene. Bien, entonces dijimos que el artículo de divulgación científica tiene una estructura u organización, planteo, desarrollo y conclusión. Ahora bien, el artículo de divulgación científica también tiene recursos. Esos recursos son los materiales que van a utilizar las personas que escriben este texto para
informar de una manera más clara a los lectores que están leyendo este texto. Recuerden que estos textos están hechos para personas que no tienen una formación científica, para gente como nosotros, ¿sí? Que quizás nos dedicamos a otra profesión que no es la de ser un científico, o ustedes que están en un proceso de aprendizaje. Bien, estos recursos pueden ser la definición, cuando en este texto utilizamos alguna palabra que no sabemos el significado. Por ejemplo, en este texto, una definición es cuando nos aclara qué son las neurociencias. ¿Sí? Dice abordar el tema desde las neurociencias, que son aquellas que se ocupan del estudio del cerebro y de su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, la definición me explica un significado. ¿Sí? Otro de los recursos es el ejemplo. Cuando a mí me empiezan a explicar un tema y para que pueda comprenderlo de mejor manera, me dan un ejemplo. Por ejemplo acá. Y por supuesto, este ejemplo siempre comienza con la frase por ejemplo. También puede ser con otra frase tales como. Volvemos al texto que estuvimos leyendo y vamos a fijarnos que acá tenemos una de esos ejemplos, valga la redundancia. Dice, se les preguntó, por ejemplo, y acá están los ejemplos de las preguntas. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes no eran muy cercanos? ¿A quiénes no conocían? ¿Sí? Ahí está dando ejemplos de 3 preguntas que podían hacer, que podían responder las personas a las que se le estaba haciendo este estudio. Otro de los recursos es la comparación. Muchas veces, cuando se hace un estudio científico, para poder ser comprendido por personas que no tienen esa formación científica, se utilizan ejemplos y ejemplos más cotidianos. En el caso del texto que estuvieron leyendo, van a encontrar un ejemplo cuando dice cómo ocurre con el agua y el aceite, ¿sí? Por lo general, en las comparaciones, el término o la palabra que se utiliza es el cómo. Entonces, ahí lo están comparando. Entonces, estos son los 3 recursos más utilizados de los artículos de divulgación científica. Tanto la organización como los recursos hacen que este texto pueda ser interpretado por personas que no tienen una formación científica.